¿Cómo seleccionar un rodamiento? Cada tipo de rodamiento presenta propiedades características según el diseño que los hace más o menos apropiados para una determinada aplicación. Por ejemplo, los rodamientos rígidos de bolas pueden soportar cargas radiales y axiales. Estos pueden fabricarse con un alto grado de exactitud de giro y se encuentran disponibles con un diseño de funcionamiento silencioso. Por eso son los preferidos para motores eléctricos pequeños y medianos. Entre los criterios básicos de selección más importante tenemos espacio disponible, cargas, desalineación, velocidad, desplazamiento axial, montaje y desmontaje. Factor: espacios pequeños. En muchos casos, las dimensiones principales de un rodamiento están determinadas por el diseño de la máquina. Por ejemplo, el diámetro del eje determina el diámetro del agujero del rodamiento. En el caso de los diámetros pequeños, se puede utilizar cualquier tipo de rodamiento de bolas, siendo los rodamientos rígidos de bolas los más utilizados, aunque también podemos usar rodamientos de aguja. Cuando el espacio radial es limitado, se deben elegir rodamientos de baja sección transversal. Estos incluyen jaulas de agujas, casquillos de agujas y rodamientos de agujas con o sin aro interior. Cuando el espacio axial es limitado, se pueden utilizar rodamientos de rodillos cilíndricos y rodamientos rígidos de bolas. Ambos tienen que ser de series estrechas para poder soportar cargas radiales o combinadas. También pueden utilizarse rodamientos de agujas combinados. Otro factor es la magnitud de la carga. Los rodamientos de bolas se utilizan cuando las cargas se usan de ligeras a normales, y los rodamientos de rodillos son cuando las aplicaciones en los que se deben utilizar las cargas son más pesadas. Para las cargas radiales, los rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NU y N son los mejores. Para las cargas axiales, los rodamientos axiales de bolas y los rodamientos de bolas con 4 puntos de contacto son los adecuados, ya sea tanto para cargas ligeras o normales que sean puramente axiales. Los rodamientos axiales de bolas de simple dirección solo soportan cargas axiales en un sentido. En el caso de las cargas axiales que son de dos sentidos, se necesitan rodamientos de bolas axiales de doble dirección. Las cargas combinadas se refieren a una carga radial y una carga axial que actúan al mismo tiempo. La capacidad de un rodamiento para soportar una carga axial se determina mediante el ángulo de contacto A. Entre más grande sea dicho ángulo, mayor será la capacidad de carga axial del rodamiento. Y el factor de cálculo Y, que disminuye al aumentar el contacto A, el que es indicador de esta situación. Los rodamientos de una hilera de bolas de contacto angular, los rodamientos de hilera de rodillos cónicos, los rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NJ, NU con aro angular HJ y los rodamientos axiales de rodillos a rótula solo pueden soportar cargas axiales en un sentido. Para las cargas axiales que cambian de sentido, estos rodamientos se deben de combinar con un segundo rodamiento. Desalineación. Los rodamientos rígidos, es decir, los rodamientos rígidos de bolas y los rodamientos de rodillas cilíndricos, pueden soportar solo unos minutos de desalineación angular sin dañar el rodamiento. Los rodamientos autoalineables, como los rodamientos de bolas a rótula, los rodamientos de rodillos a rótula, los rodamientos de rodillos toroidales y los rodamientos axiales de rodillos o rótula. Pueden soportar desviaciones del eje, como también desalineaciones iniciales debido a errores de mecanización o de montaje. Velocidad. Es la velocidad que pueden funcionar los rodamientos. Está limitada por la temperatura de funcionamiento permisible. Por lo tanto, los tipos de rodamientos que funcionan con fricción baja y generan calor friccional
friccional bajo son los más adecuados para el funcionamiento a alta velocidad. Cuando las cargas son puramente radiales, pueden alcanzarse las velocidades más altas con rodamientos rígidos de bolas y rodamientos de bolas a rótula. Habitualmente se utilizan rodamientos de bolas de contacto angular cuando existen cargas combinadas. Debido a su diseño, los rodamientos axiales no soportan velocidades tan altas como los rodamientos radiales. Desplazamiento axial. Los ejes u otros componentes giratorios de la máquina están generalmente soportados por un rodamiento fijo y de otro libre. El rodamiento del lado fijo debe ser capaz de fijar el eje axialmente en ambos sentidos. Los rodamientos más adecuados para el lado fijo son los que permiten cargas combinadas o los que pueden proporcionar un guiado axial en combinación con un segundo rodamiento. Los rodamientos del lado libre deben permitir el movimiento axial del eje para evitar las cargas axiales inducidas en el caso de que ocurra una dilatación térmica del eje. Los rodamientos adecuados para el lado libre son los rodamientos de agujas y los rodamientos de rodillos cilíndricos de diseño NU y NJ. Para las aplicaciones que requieren un desplazamiento axial relativamente grande y en los que pueden ocurrir una desalineación, una opción excelente de rodamiento libre es el rodamiento de rodillos toroidales CARB. Montaje y desmontaje. Agujero cilíndrico. Bueno, pues, el agujero cilíndrico son rodamientos que tienen un agujero cilíndrico, son más fáciles de montar y desmontar, así son desarmables, en particular si necesitan ajuste de interfase en ambos aros. Los rodamientos desarmables también son preferibles cuando el rodamiento ha de ser montado y desmontado con frecuencia, ya que el aro con los elementos rodantes y de ensamblaje de la jaula se pueden montar de forma independiente del otro aro. Con eso el caso de los rodamientos de bolas con 4 puntos de contacto y los rodamientos de rodillas cilíndricos y agujas y crónicos, así como los rodamientos axiales y de bola y de rodillo. Agujero cónico. Los rodamientos con agujero cónico se pueden montar fácilmente sobre un eje cónico o un eje cilíndrico usando usando un manguito de fijación de montaje. Su vida útil. La vida útil de un rodamiento es el número total de revoluciones que soporta para que aparezcan fallos de funcionamiento. La fatiga se muestra por agrietamiento o descarrilado de la superficie. Se considera fallo cuando aparece la primera señal de fatiga. Se considera fatiga cuando aparece el defecto superficial sobre una superficie de 6.25 por 10 menos 2 metros cuadrados, centímetros cuadrados. Ajustes recomendados. Los ajustes recomendados. Las tolerancias para el agujero y para el diámetro exterior de los rodamientos están normalizados internacionalmente. Para conseguir un ajuste de aprieto o un ajuste flojo para los rodamientos con un agujero y un diámetro exterior cilíndrico, hay que seleccionar las tolerancias adecuadas para los asientos en el eje y en el alojamiento del sistema de tolerancias ISO. Para las aplicaciones de rodamientos solo se utiliza un número limitado de grados de tolerancia ISO. Los grados más utilizados con relación a la tolerancia de agujero y diámetro exterior de los rodamientos se muestra a continuación.